Así regresamos a tu programa Lo que más importa. Nuevamente con ustedes, el señor Pablo Telechea. Bueno, amigos, volviendo a esta segunda hora de entrevista, como lo dijimos, la entrevista central hoy aquí en nuestro programa de radio iba a ser con un invitado, profesor de la Universidad de Brigham de Perú, Alberto Puertas. Él aceptó gustosamente nuestra invitación, al cual le agradezco muchísimo y es un honor tenerlo. Con él vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar de la importancia de la educación, vamos a hablar de cómo aprender a educarse y cómo aprender a aprender. A veces, aún siendo adultos, a veces uno se le dificulta qué carrera escoger. Y por diferentes razones, las circunstancias, la cultura, la parte cognitiva de cada uno. Uno se imagina que tal vez uno no puede rendir o no está capacitado para estudiar ciertas carreras, los medios, el futuro. A veces uno elige una carrera por pasión y otro elige la carrera basándose en el cheque, en el sueldo que va a recibir, y después pasan los años y uno dice, estudié una carrera que no me gusta, que no me da pasión. Y hay gente que estudia por pasión y después dice, estudié una carrera pero no tengo para comer. Alberto Puertas, qué gusto tenerte acá, te doy la bienvenida, un placer tenerte aquí en los micrófonos, Lo que más importa. ¿Cómo te encontrás? Muchas gracias, Pablo, estoy contento de estar aquí y la oportunidad que tú me das de poder intercambiar ideas y hablar de los temas que tú estás presentando hoy día. Un placer tenerte. Un gustazo, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Nos acompaña Viviana. Viviana, ¿te gusta el tema de la educación? Y me apasiona, es el tema que más me gusta. A veces... Perdón, sí. Cuando vos mencionabas acerca de cómo podemos tomar, digamos, el aprendizaje aquí en Estados Unidos especialmente, a veces nos olvidamos que venimos y tenemos que de repente aprender un idioma y no tenemos técnicas de estudio, porque en nuestros países nunca fuimos a lo mejor a una universidad, fuimos a una secundaria, pero venimos, mandamos a nuestros hijos a la escuela, pero en un momento decimos, uy, yo quiero aprender. ¿Cuánta gente mayor quiere ir a las escuelas aquí de cursos de inglés para aprender inglés, pero no sabe o no tiene las técnicas necesarias de aprendizaje? Bueno, Alberto Puertas, danos una breve reseña de quién es Alberto Puertas. Gracias, Pablo. Fíjate que no me gusta mucho hablar de mí, pero ya que me lo pides, soy un asesor académico de desarrollo profesional en la Universidad de Brigham Young. Soy especialista internacional en lo que tiene que ver con orientación vocacional y esa es mi función. También soy instructor, enseño clases en la Universidad de Brigham Young y participo en muchos grupos globales de proyectos humanitarios. ¿Tienes familia? ¿Sos casado? ¿Tienes hijos? Sí, tengo 3 hijos que adoro. Una mujer bella con mal gusto, pero de todas, sí. Bella con mal gusto, claro, ahí en la guerra. Ya no está criticando. No. Ya casi ya salen las uñas. Eres de Perú, ¿verdad? Soy peruano. ¿De qué parte de Perú? Trujillo, una ciudad norte de Perú, como a 20 minutos del mar. Fíjate que Perú y México son los platillos culinarios más buscados en el mundo hoy en día. Pues, ¿quién soy yo para no estar de acuerdo contigo, querido Pablo? ¿Sentís como peruano que hay una representación muy buena en los Estados Unidos de tu país? En cuanto a la gastronomía... Y en cuanto a Perú en general. Yo pienso que sí. El peruano es una persona muy trabajadora, muy emprendedora, dado las oportunidades. Sí. Es la segunda minoría más grande de Estados Unidos, la peruana, después de México. No sabía, bueno... Estoy hablando de habla hispana, ¿no? De habla hispana. La segunda minoría más grande que hay. La primera minoría es la mexicana. Yo pensaba que El Salvador... No, es peruana. Mira, fíjate, entonces... Tú sabes que este mes de julio celebramos nuestras fiestas patrias, ¿verdad? Así que un saludo a todos los peruanos. ¿Cómo te llevó la vida a ser profesor en la Universidad de Brigham Young? Yo llegué el 84 a este país, escapando de una realidad horrible en Perú. El Sendero Luminoso. El movimiento de Sendero Luminoso, que fue uno de los
movimientos de terrorismo más sangrientos. Sí. Gravísimo. En esa época los muchachos escapaban del horror, de la falta de oportunidades y todo lo demás, así que tuve unos buenos padres, me apoyaron, tomé mi examen de inglés, el famoso TOEFL, y vine de frente acá a la Universidad de Brigham Young. ¿A estudiar? A estudiar, sí, y a trabajar duro y parejo. Claro. Eso, pero llegué a estudiar, después fui maestro de secundaria acá en Provo. Muy bien. Y de ahí volví a estudio de posgrados, Okay. por el apoyo y el hincamiento de una señora que quería apoyar a su esposo. Muy bien. Sí, de ahí BYU me hice prácticas. Okay. Y BYU me pidió que me quedara después de mis estudios de posgrado. Muy bien. Sí. Esta pregunta que te voy a hacer es clave más a lo que vamos a hablar después. El joven Alberto Puertas, aquel que salió de Perú y vino a estudiar aquí, ¿tenía clara la idea de qué estudiar y qué ser cuando era joven? No, para nada. Cuando uno es joven, hay tanta incertidumbre, ¿no? Y eso se incrementa con los años y con los desafíos que uno vive. La juventud ahora ha pasado una pandemia de proporciones bíblicas, ¿verdad? Pero en mi época, por supuesto, los temores, las incertidumbres, los desafíos, el no fallarle a tu familia, ¿verdad? El no ser una excepción para tus padres, para tu círculo de influencia, juega un papel grande. Te planteé esa pregunta por el hecho de que tu trabajo en la BYU, en la universidad, es enseñar a aprender y ayudar a la juventud a que escoja una carrera o cómo escoger una carrera. Correcto. Basado en sus hábitos, en sus talentos, en lo que sea. Correcto. Y me imagino que de vez en cuando tenés alguno sentado frente a ti en el salón que tú digas, que te puedes decir, así era yo, ¿verdad? Así en esas situaciones estuve yo que no sabía qué estudiar, lo que sea, ¿no? Fíjate que sí. Cuando nosotros venimos en esa época, al menos venimos de una época de una cultura muy conservadora, pues, en general en toda Latinoamérica, te estoy hablando de los 80, ¿verdad? Sí, bueno. Donde los padres hasta cierto punto incluso te imponían lo que tú deberías estudiar. ¿Leíste Florencio Sánchez, Mi hijo el doctor? No. Mi hijo el doctor. Mi hijo el doctor. Sí. Mal hijo. Lo leí, hermosa. Sí. Entonces, Novela. mis padres tenían ciertas expectativas de mí. Yo sé que a mi querida madre le hubiese encantado que yo fuese un doctor, ¿verdad? Sin embargo, mis padres me dejaron tomar mis propias decisiones, pero recuerda que cuando tú tomas una decisión no solamente vocacional, hay dos ángulos, ¿verdad? La tomas basada en temor, ¿verdad? Con disfraz de ser práctica la decisión. Muy bien. O la tomas basado en conocimiento y en luz. Entonces tienes dos ángulos de dónde tomar tu decisión. Acá ya puedo ver que ya está hablando el profesor universitario. De verdad, sí, okay. Tu lenguaje corporal cambió por el hecho de que dominas el tema. Okay. ¿Y qué me quieres decir cuando tú dices, Pablo, vas a tu futuro o vas a tu carrera o la vas a basar en estas dos que dijiste? La incertidumbre, el temor, ¿y cuál es la otra que dijiste? La luz y el conocimiento. ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Cómo puedo escoger yo una carrera hoy, siendo que el mundo económico, el capitalista, me puede abrumar y me puedo confundir con las luces? Por supuesto, esa es una pregunta muy común, Pablo. Para tomar una decisión, independientemente, ya sea una decisión de orientación vocacional o una decisión de vida, tienes que tener información. La mayor cantidad de información que tú tienes, ¿verdad? El resultado va a ser mejor en la decisión que tú tomes. Okay. Si la decisión es basada en una información superficial o en tu idea de que él o ella tiene más experiencia que yo y voy a seguir su mapa de vida, entonces ¿es erróneo eso? Vas a pagar consecuencias, por supuesto, porque la decisión siempre al final, quieras o no quieras, es tuya. Por ejemplo, mi padre es doctor, yo voy a ser doctor con él porque a él le fue bien. Y él es querido. Pero capaz que yo veo sangre, después me asusto. Podríamos preguntarle aquí al profesor si en la Universidad de BYU se da lo mismo que en la Universidad de Utah State,
en la cual dicen que los jóvenes latinos no eligen carreras de ciencias. Buena pregunta esa. Hay de todo, no es ese tipo de razonamiento no es monopolio de los chicos latinos. Hay muchos jóvenes ahora que por supuesto no tienen, a lo contrario es verdadero también, no tienen aptitudes analíticas o aptitudes de objetividad, y sin embargo piensan que la respuesta para su situación financiera en el futuro está dentro de las ingenierías, las ciencias, y se enrumban a ese lado no teniendo la aptitud. O sea, no solamente es el lado. Pero hay una leve, según estudios, hay una leve tendencia que el estudiante hispano últimos años ha bajado el interés en ciencia, el hispano. Okay. Yo pienso que depende, ¿verdad? Okay. Es subjetiva ese análisis, y por supuesto hay mucha información de todo lado. Sin embargo, es la aptitud, es lo que yo llamo los tres pilares de la decisión de exploración de carreras. ¿Cuáles son? Los intereses, que miden tu motivación, sí, ¿verdad? Las habilidades, que mide tu capacidad, ¿verdad? Tu talento, claro. y tus valores. Y yo defino el valor como una prioridad, ¿verdad? Okay. Si voy por ejemplo, estoy en un comedor universitario y decido comerme un Subway versus una hamburguesa, esa es una prioridad. Okay, estás demostrando un valor. Entonces, toda decisión que cualquier ser humano haga, sea consciente o no, está basada en tus prioridades. ¿Y en esos tres pilares? En esos tres pilares. Repítelos, por favor. Los intereses, ajá, las habilidades y los valores. Bien. ¿Y el factor suerte? El factor suerte, fíjate que yo defino suerte cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Eso a ti te da autonomía para poder tú tomar control de tu vida. Okay. Yo me pregunto, te menciono el factor suerte porque a veces dos chicos paralelamente pueden estar estudiando exactamente la misma carrera en el mismo momento, en la misma universidad, se gradúan el mismo año, y a uno le puede ir muy bien y al otro le puede ir horrible. Pero hay factores importantísimos hoy en día que determinan eso. Claro. Número uno, networking. Claro, eso es básico en este mundo que vivimos, en un mundo global. O sea, podés ser el mejor abogado, pero si no te haces una buena publicidad, un buen networking. No te metías dentro del mercado global, que es lo que se trabaja ahora. Es como nosotros, cuando hablábamos la vez pasada de que nosotros no tenemos ni conocimiento de lo que es comprar, qué sé yo, hacer compras, diríamos, por internet. No, por internet, ¿cómo es? No, la otra cosa. Las cuentas estas bancarias. Exacto. Stock, no me sale la palabra. Pero lo que está haciendo El Salvador. Exacto. Exactamente. El país El Salvador, ¿verdad? Y nosotros todavía nos regulamos con el depósito en el banco, con nuestro sueldito y cosas así. Entonces, realmente hay un mundo afuera, global, dentro de cosas que realmente no lo conocemos y a lo mejor no lo vamos a conocer. Y mi pregunta, pero los chicos sí. Ok, pero mi pregunta para Alberto es, el currículum académico hoy en día, en este caso la universidad donde tú trabajas, ¿ya está incluyendo y toma en cuenta el networking? Incluir eso en las materias, porque hace 50 años obviamente a un abogado tal vez no se le hablaba. Miren, abogados que cuando se gradúen tienen que hacer buena publicidad, porque si no hacen publicidad en el periódico no van a triunfar. ¿La universidad ya está incluyendo eso como importante? No solamente eso, pienso que estos chicos hasta cierto punto es intuitivo. ¿Natural? Se dan cuenta que es importantísimo. Claro, ya nacieron con eso. La competencia, Pablo, no es geográficamente local. Tomemos Perú como ejemplo. Yo soy trujillano, ¿verdad? Los jóvenes trujillanos no están compitiendo con jóvenes trujillanos o peruanos, están compitiendo con el mundo, con jóvenes de Nigeria, con jóvenes de Brasil, con jóvenes de Alemania, con jóvenes de Rusia. La competencia es global. No lo vemos, pero es así.
Es ahí donde va mi definición de la suerte, ¿verdad? Donde la preparación se encuentra con la oportunidad. Bien. Y punto, y adelante. Y entonces, el ser un profesor universitario es tratar es tener la habilidad para poner en el chip al estudiante de decirle, miren que no son una isla ustedes, hay un mundo detrás de ustedes que los quiere absorber o va a competir con ustedes. No solamente es el talento, porque a veces también venimos de una época que te decían, vos sos bueno para esto, estudia esto, Claro. pero no era bueno para el resto. Ujú. Y a veces el talento no es suficiente. Hay mil cosas que tiene que acompañar No, ese las talento. habilidades que las Obvio. personas tienen, por eso él dijo Claro. las habilidades sociales, ¿me entendés? Cuando Ujú. vos tenés unas carreras que son sumamente, diríamos, dirigidas a las matemáticas o a la técnica o lo que fuera, generalmente las habilidades sociales se ven más reducidas, pero tienen un gran beneficio ahora, que es el encuentro a través de la Ya. computadora, que casi todas las habilidades sociales están ¿Cuántos reduciendo a ya, nada. entonces, lo que dice ella me lleva a otra pregunta. ¿Cuántos años tienes enseñando en la universidad? Tengo trabajando como asesor académico este noviembre, cumplo 25 años, enseñando Una vida. 17 años. Una vida. Sí, Me imagino que has visto mucha agua pasar por debajo del puente. Demasiada agua. Ok. Sí. ¿Qué diferencia hay entre esta generación y 15 años atrás? No, mis respetos a estos chicos, Pablo, mis respetos. Sí. Los desafíos que ellos tienen, las montañas que ellos tienen que escalar, yo no las tenía, ni tampoco tú. El poder, de verdad, tomar decisiones. Uno piensa que porque hay tantas oportunidades, tantas carreras de elegir, pues Es más qué fácil. bueno, ¿verdad? Ya. No, No, ¿eh? eso causa cómo elegir, qué elegir, cuándo elegir, por qué elegir. Al contrario, la población, al menos en la educación superior en este país, son jóvenes que viven bajo muchísimo Presión. estrés, y también el bombardeo de información que hay. Imagínate, ¿verdad? Se la pone dificultoso para el chico. Qué bueno que digas eso. Qué bueno. Yo tengo hijos en la universidad Sí. y he aprendido bastante, pero me queda mucho todavía. Pero qué bueno que venga un profesor universitario como tú, 25 años en el medio, y que nos diga que hoy en día, la juventud de hoy, hay que sacarse el sombrero, hablando pronto y claro, que es más difícil, que no siempre cuando hay más significa que es más fácil. Oh, no, ¿Ah? por supuesto. Mi pregunta ahora va para los países de donde venimos nosotros. El sistema estadounidense, mucha gente ahí afuera lo critica. No, fíjate que es facilísimo llegar a la universidad. A los muchachos ahí en el junior y en el high los pasan así rapidísimo, y acá repiten a veces en Uruguay, en Argentina, pero y critican mucho. Pero a mí lo positivo que yo le veo en el sistema universitario en los Estados Unidos es que un chico puede llegar a la universidad todavía sin saber lo que quiere estudiar, y puede comenzar la universidad y después explorar. Hay países como el mío, por ejemplo, que tú tienes 17, 18 años, estás terminando el high school, y ahí ya tienes que tomar la decisión de tu vida, porque o eliges ir a la universidad de medicina o a la universidad de letras. No puedes ir a una universidad general, porque no existe. No, y es un drama Es un si drama. vas a una y después cortas a la otra. Exactamente, pierdes tiempo. Con 17 años, 18, eligiendo la profesión que vas a mantener tu vida y tu familia, es imposible Éramos con 18 unos años. No, totalmente de acuerdo. Pero mi pregunta es, ¿tú crees que esos países necesitan hacer un cambio en la administración educativa de sus países y cambiar un poco? Bueno, la educación y el escoger una vocación no es como ir a un doctor, te doy una receta, tómate esto A, B, C, D y ya tienes todos los problemas resueltos. No eres un gitano con una bola de cristal. Claro. Y no, eso tiene que ser tu propia decisión, la decisión del chico. Bien. Porque él o ella van a vivir con esa decisión. Ahora, en cuanto a los sistemas nuestros, ya ves cambios, porque la competencia global está forzando también a la educación a moverse un poco. Claro. Sin embargo, habiendo dicho eso, todavía estamos Materia enseñando pendiente. con metodologías dinosauricas, cuando el mundo ya nos dejó atrás, ¿no? Es lo mismo como yo. Y qué pena, ¿eh? Qué pena, ¿verdad?
Y eso que soy asesor académico, yo no, tengo una niña de 16 años. Ella vive en otra galaxia, Pablo, del mundo mío. Son mundos totalmente diferentes, lenguajes diferentes. Este celular que tengo en mi mano, a mí me costó aprenderlo, ¿verdad? Entonces tengo un montón de apps que ni siquiera sé cómo usarlas, ¿verdad? Y la información tenemos en las yemas de los dedos. 5.000 años de historia de la humanidad en esto. Sin embargo, estos chicos ya nacen con esto, es su idioma, es su lenguaje. Y para mí, imponer esquemas míos de una generación que ya pasó, pues es triste, ¿no? ¿Cómo haces cada día cuando entras al salón y te vas a encontrar con ese tipo, con la característica que estás mencionando, de una generación con esas características y tú sos de otra? Y digo, yo sé que no sos el único Alberto Puertas que hay. Me imagino que todos los profesores de tu generación o de tu edad se enfrentan con el mismo desafío cada día, ¿no? De tener juventud ahí que te puede debatir lo que estás diciendo, te buscan en el teléfono, te pueden decir, no estoy de acuerdo con lo que dice, cosas que 50 años atrás, cuando un profesor decía algo, era la Biblia. Un statement. Era un statement, exactamente. ¿Cómo lidias cada día con eso? Mira que ser escéptico, ¿verdad? Es positivo en la educación superior, no es un negativo. Ser cínico no es una virtud. El cinicismo es una falta de valor. Sin embargo, el ser escéptico, el cuestionar la información que uno recibe, tiene mucho valor. Claro. Por supuesto, hay maneras de hacerlo, ¿verdad? En mi experiencia como profesor en la universidad, los chicos vienen con hambre de tomar, porque toman la clase de exploración de carreras, entonces vienen con hambre de buscar soluciones, de buscar respuestas a sus propias preguntas. Pero acuérdate que yo no soy el poderoso leedor del tarot, ¿verdad? Diciéndole, ellos mismos toman sus decisiones basado en la información. No tendría sentido que tú le digas que, mira, yo te veo a ti que sos bueno para esto, estudia esto. No, porque obviamente. Ahora, hay una tendencia muy alta a carreras económicas. En el área de la economía, porque lo que puedo observar es que los jóvenes no están decidiendo carreras ya aquellas carreras que no pagan mucho. O sea, en esta época. Nosotros en nuestra época elegíamos por amor a la patria, al servicio y todas esas cosas, ¿no? Pero en esta época yo veo gente que ha hecho un bachelor degree en una carrera como ser psicología y terminó en economía, un ejemplo. Porque se dio cuenta que siendo psicólogo no iba a ganar nada, claro. Claro, o sea, lo que entiendo el esquema que me estás hablando. Y tengo mi hijo que tiene 20 años y está en las iniciales y no sabe qué estudiar y recorre por todas, y yo le digo, ¿y por qué no hace esto? No, o sea, no da plata. ¿Y por qué no? Tiene que darme plata. O sea, y no es que lo eduque mal, porque es una persona dedicada al servicio, diríamos, por mi profesión. Pero es lo que ocurre en el ámbito universitario. Claro, pero, o sea, ese es el esquema que nosotros tenemos, ¿verdad? Es la persona que consigue el empleo, no la disciplina de aprendizaje. La disciplina de aprendizaje solo muestra que tú sabes aprender, que tuviste la disciplina de empezar algo y terminar algo. Claro, la mayoría de millonarios en los Estados Unidos ni siquiera terminaron la universidad, ¿verdad? Eso está en iniciativa propia del estudiante. Es por eso, ¿no?, que uno tiene que conocerse a sí mismo. Si yo tengo habilidades analíticas, si soy de pensamiento lógico, hay disciplinas de aprendizaje para eso. Si yo tengo creatividad, tengo mucha imaginación, innovación, hay disciplinas de aprendizaje para eso. Si a mí me interesa el comportamiento humano, los contextos culturales, pero básicamente, justamente esa era mi pregunta. ¿Los jóvenes actuales eligen sus carreras por estas aptitudes o porque quieren hacer dinero? No, o sea, por eso te digo, hay dos maneras de tomar decisiones, ¿verdad? Del temor o del conocimiento y la luz. Si tú tomas una
una decisión basada en el temor, pues dices, En lo económico voy a estudiar vendría a ser temor. ingeniería química y sufro con cálculo 1 y me reviento con cálculo 1 y me paso 3 semestres tratando de aprender cálculo 1. O sea, yo, para mí, te digo, ¿no? Yo le tomo 3 horas en resolver ese problema. A mi hija tú le das ese problema, en 10 minutos ya lo resolvió. Entonces, esa niña tiene esa habilidad. Pero te doy un ejemplo, ¿no? Para ser más práctico. Supongamos que yo decido, soy un chico y decido sacar una carrera de disciplina en danza. Tú me vas a decir, ¿pero qué? En 5 años tus huesos se van a romper, te vas a cansar, ¿qué vas a hacer con tu vida? Entonces, ¿qué? Te vas a coreografía, ¿cómo vas a ganar tu vida? Pero un muchacho o una señorita que se aprende la disciplina, se gradúa con una carrera en danza, tiene habilidades de trabajo en grupo, tiene habilidades de comunicación, tiene habilidades de transmitir, de disciplina, de disciplina sobre todo. ¿Y quién no quiere esas habilidades en una empresa? Un centro de trabajo. Uno aprende dentro del trabajo. Claro, yo creo que lo que más bien se refería a Viviana en el sentido, disculpen mi atrevimiento, pero que tal vez en un país capitalista como Estados Unidos, tal vez vamos a otros países donde tal vez el capitalismo no está a flor de piel, pero en un país capitalista donde un muchacho ve que si estudia 4 años de administración de empresa y ya puede tener su Ford Mustang del año, y capaz que va para ahí, porque le interesa lo económico y sabe que se administrando negocios. Pero no hay que olvidar lo que tú dices, que uno al estudiar business tiene que aprender humanidades también, porque tiene que saber cómo tratar a los empleados. Si tratas como animales a los empleados, no vas a ser un empresario exitoso, aunque hay algunos, ¿no? Pero el punto es aquí, ahora no hablando tanto de los jóvenes, sino el adulto que tiene 30, 40 años y dice, la verdad que yo lo que estudié o lo que no sé qué estudiar todavía. Digo, ¿hay esperanza para una persona así? Claro que sí, hay muchísima esperanza. La información está en la yema de tus dedos, ¿verdad? Un ejemplo clásico, te estoy hablando, claro, de un joven, pero esto se aplica a los adultos también. Él hizo una misión en Brasil para la iglesia suya y estudió portugués. Ahora lo ves en Adobe trabajando como director de marketing. Tú te preguntas qué tiene que ver el portugués con su posición de director de marketing. Es que es la persona. Es la persona. Él agarró habilidades. Como ser autodidáctica, ¿verdad? Empezó a agarrar habilidades, empezó a mostrar sus habilidades. El título es simplemente eso, una muestra de que sé cómo aprender. Hay otro muchacho que llegó, una chica que llegó y su madre está, esto es un esquema de todos los padres, no pienses que es simplemente de la gente latina, es un esquema de todos, ¿verdad? No, ¿por qué vas a estudiar literatura? ¿Qué vas a hacer con eso? Te vas a morir de hambre. Te vas a morir de hambre. Cuando la muchacha tenía un carisma bárbaro, tenía habilidades de comunicación, tenía un ángel, tenía habilidades de resolver problemas, ¿okay? Decidió estudiar literatura. Mientras tanto tuvo un trabajo de tiempo parcial como cajera en un banco local, ¿verdad? Entonces el banco vio las habilidades de la chica. Dice, apenas terminas tu carrera queremos que te quedes. Esta chica se quedó. De ahí pasó a trabajar al equipo de contabilidad, porque los contadores no podían poner bien sus papeles en la computadora, todo, y como ella, la literatura te enseña un montón, estructurarte, a pensar bien y todo lo demás, entonces cogió habilidades. Y después terminó como gerente de préstamos de la parte sur de los Estados Unidos, de uno de los bancos más grandes del mundo, Citibank. Imagínate, entonces tú dices, ¿cuál es la conexión de literatura y el mundo? Es que no es eso, es la persona. Estamos hablando entonces de una nueva era. Claro, porque de acuerdo a lo que usted dice, la literatura no le ayudó de nada. Me refiero porque se fue a economía. Claro. ¿Me entendés? Pero yo entiendo el punto de él. Este estudiante fue un estudiante, tuvo perseverancia, logró lo que quiso,
obtuvo lo que quiso y le dio la capacidad para acceder Claro. a otro tipo de trabajo. Es que lo ideal y lo mentalidad- utópico para ella hubiese sido también, quiero estudiar literatura para dar grandes charlas de literatura y de los libros O de no, Shakespeare. ser poeta. Puede haber sido eso. O ser un Claro, poeta, por un escritor. Vamos a una pausa comercial. Son las vamos a una pausa comercial, ya despedimos a Viviana. Viviana, muchas gracias por estar. Yo sé que tenés que retirarte. Sí, gracias. Lo que pasa es que hubo temas técnicos y obviamente estamos atrasados, pero este programa está saliendo en vivo y lo van a poder ver de nuevo en las redes sociales. Estamos con Alberto Puertas, profesor de la Universidad de Brigham Young, de origen peruano, inmigrante, llegó en los años 80 aquí, nos ha hablado de su vida, de su trayectoria y nos está dando un horizonte del tema, lo que es el estudiar, En la que actualidad. obviamente hay muchas cosas que uno no domina. Y estamos, mi conclusión es, estamos en otra era en cuanto a la parte educativa, en cuanto a la parte de oportunidades y carreras. Vamos a una pausa comercial breve nomás y volvemos aquí en Lo que más importa con nuestro invitado. Chao, volvemos. Señor Pablo Telechea. Bueno, la verdad que disfrutando mucho esta conversación de vida con mi invitado de esta noche, Alberto Puertas, peruano, profesor de la Universidad de Brigham Young, aquí en la ciudad de Provo, en el estado de Utah. Y hablando de la educación, hablando de una nueva era, de lo que es la educación para las nuevas generaciones y no tantas las nuevas, porque siempre, como decía él, mi invitado, siempre es buen momento para comenzar un nuevo rumbo en la vida en cuanto a la parte académica. Y en cuanto también a la parte autodidáctica. Tú, Alberto, mencionabas mucho la parte autodidáctica y que a veces el ser autodidacta, por razones de la vida, que se nos lleva a veces ser autodidactas, ya sea por bajos recursos económicos y no poder ir a un centro formal de educación, las circunstancias, yo conozco gente que desde chiquito tuvo que empezar a trabajar porque X razones y no podía estudiar, pero tú hablas con ellos y te absorbe, son impresionante la educación que tienen, el conocimiento que tienen y tal vez nunca pisaron un centro educativo formalmente. Por supuesto. Y No me gusta lo que estás diciendo, Pablo. Estoy totalmente de acuerdo. Esta mañana me levanté, me tomé un duchazo caliente, ¿verdad? A mí me gusta tomar jugos verdes para Bien. cuidarme. Saqué mi espinaca, Popeye. Saqué mis zanahorias, me hice un batido, me senté en la mesa que tenía, de ahí salí con mi carro, hice un par de diligencias. En cada momento de mi vida hubo una persona que bendijo mi vida y con mucha honra. Hubo un gasfitero, hubo un carpintero, hubo un agricultor, un campesino que bendijo mi vida para todo su valor, en mi fe. Claro. El más grande de todos fue un carpintero. Así que Obvio. apreciamos y valoramos a todo tipo de trabajo. ¿Tú estás de acuerdo cuando hablamos de ser autodidacta que a veces el autodidacta tiene un límite, tiene un techo? Por ejemplo, yo no puedo ser un cirujano siendo autodidacta. Por supuesto. Yo necesito una licencia Por supuesto. para entrar a un quirófano y usar un bisturí. Pero hay otras profesiones que el ser autodidacta es bueno. Y esa es la mayoría, Pablo. ¿Oh, sí? Esa es la mayoría, sí. Claro, por supuesto, si tú quieres enseñar educación inicial o educación primaria, tienes que ser certificado, Claro. ¿verdad? Si quieres ser enfermera, tienes que ser lo que tú acabas de decir, se llama carreras profesionales, porque ya sales, pero la mayoría no es así, ¿no? Te cuento, tú hablabas de la gastronomía peruana, ¿verdad? Y cómo es relevante en el mundo, ¿verdad? Fíjate que hubo un muchacho que fue enviado de una familia pudiente de Perú, fue enviado a París para estudiar abogacía. ¿Okay? Él decidió, bueno, no les decía la verdad a los padres y se puso a estudiar gastronomía. ¿Okay? No estoy abrogando que los chicos hagan eso. Él regresó al Perú, ¿verdad? Se llama Gastón Acurio. Introdujo nuestra gastronomía y cambió el mundo. Te doy otro ejemplo.
campeón del mundo peruano, puso a en Perú en la el CUP, mapa, en el en CUP, el mapa, sí, sí, una de sí. las mejores. Había un muchacho que, y eso lo sabes tú muy bien, muy tímido, no quería el rechazo de una muchacha, ¿verdad? Personal, como son los chicos, y él decidió con su programa de internet acercarse a las chicas de esa manera, y los chicos como él, creo que estudiaba en Harvard. Y ese chico ha cambiado mi vida, ha cambiado el mundo, porque me ha conectado con personas que yo pensaba que no, de la primaria. Sí. Y él presentó en mi universidad, y él dijo: nunca quieres estar desempleado, pues busca una necesidad en una comunidad, en una sociedad, y provee una solución. Este chico se llama Mark Zuckerberg. El fundador de Facebook. Y Instagram. Instagram. ¿Te das cuenta? Entonces, qué práctico su consejo, ¿verdad? Y eso es esa es la vida cotidiana. Saber dónde encontrar necesidades, proveer soluciones y vivir. Hablemos de lo que estos últimos 2 años todo el mundo ha sufrido, que es la pandemia. Por supuesto. Y hay un debate tremendo en cuanto a eso, que la pandemia ha dejado cosas buenas, ha dejado cosas malas, y yo estoy totalmente de acuerdo, porque cada experiencia en la vida algo te enseña, para bien, para mal. Pero en cuanto a la educación, que las aulas se vaciaron, los profesores detrás de una pantalla ahora, por lo menos estos últimos meses y años, enseñaban a los alumnos. Se perdió esa esencia de lo que es la educación, estar en un aula, escuchar a otro que opine diferente que tú, ver a tu profesor, hacer una consulta después de la clase, todo eso. ¿Tú crees que la calidad de la enseñanza bajó al tener estudiantes que no están yendo, que están frente a una computadora, el profesor que tal vez está en una computadora y no está evaluando o midiendo si sus alumnos están motivados escuchando su clase? ¿Tú crees que la educación perdió calidad en estos años? Bueno, mira, esta respuesta que yo te voy a dar es basada en mi propia experiencia. Bien. Como asesor académico y también como instructor. Es que la pandemia afectó la salud mental de los jóvenes de una manera gravísima, ¿verdad? Trajo depresión, trajo ansiedad. Sí. Todo ser humano añora la compañía de otro ser humano. Exactamente. Y un profesor, quieras o no quieras, es básico. Ahora, habiendo dicho eso, sin ninguna duda que la humanidad tuvo que aprender en segundos a poder tratar de llenar los vacíos con la tecnología. Gracias a la tecnología pudimos seguir enseñando y tener resultados en cuanto a no perder años de estudio. Sin embargo, los efectos en la salud emocional, en el estado anímico de los estudiantes sufrió muchísimo. Llevó eso a la baja producción educativa. Pienso que se van a escribir muchísimo de eso. Tú sabes que el trabajo también cambió, y ya están saliendo estadísticas donde dice que personas que estaban trabajando en línea eran mucho más efectivas que las personas que iban a una oficina y estaban en las 8 horas regulares, ¿verdad? Entonces, yo pienso que el juicio está por venir, pero que la pandemia causó estragos en la salud mental, sí, que afecta el estudio, por supuesto. Y yo como profesor tuve que en minutos tratar de adaptarme a usar la tecnología, ¿verdad? El Zoom y todo. Cómo yo me sentía, pues como un pez fuera del agua, ¿verdad? Eso sí es cierto. Estás haciendo eco a palabras de una psicóloga que también estuvo hace semanas aquí, en esa misma silla que estás tú, y nos hablaba de la ansiedad que causó la pandemia en la juventud, en los adultos, ni qué hablar, pero que es algo nuevo, que tenemos que aprender a vivir con él, ¿verdad? Y de aquí en adelante, para adelante, la redundancia, ¿no? Y aprender. Hablemos un poquito más de Alberto Puertas. ¿Por qué migró? ¿Por qué logró estudiar? ¿Qué hubo detrás de Alberto Puertas que hoy tiene una profesión, tiene una familia? ¿Y por qué otros Alberto Puertas no llegan a eso?
Es una pregunta un poco difícil hablar de uno mismo, mi querido Pablo. Fíjate que mucha de la motivación personal fueron mis padres, ¿verdad? El no decepcionarlos. Tú sabes, una economía de Perú para un gasto del primer ciclo, el primer semestre, es una fortuna. Es un esfuerzo tremendo. Un esfuerzo tremendo. Después yo hablé con mi padre y le dije, no te preocupes, yo sigo solo. Yo sigo solo aquí, tú tienes hijos. Y eso fue una motivación parte. Y otra es ese hambre, esa sed que tú tienes. Estoy aquí y la hago, ¿no? O me vuelvo y ¿qué? No hay honor en eso. Creo que es algo muy innato en el ser humano, que quiere superarse, que quiere mejorar su vida y quiere no solamente mejorar su vida, pero mejorar la vida de aquellos que él o ella ama, ¿verdad? Pero estás dando algo clave. Tus padres estuvieron ahí presentes. Por supuesto. La involucración. Exacto, el amor, el respeto hacia ellos. El empuje que ellos te dieron. Sí, por supuesto. Y mencionás miedo a decepcionarlos, ¿no? Exacto, ese factor de no decepcionar estuvo siempre presente en mis primeros años en este país. Porque se ha comprobado que la deserción escolar que hoy estamos sufriendo en los Estados Unidos, de la parte hispana, es altísima. Da vergüenza, me da cosa. El otro día participé en un foro que me invitaron para buscar soluciones de este tema en la Universidad de Utah, Kansas Lake, y éramos un grupo yo era periodista, otros padres, otros líderes comunitarios, y llegábamos a un punto en común. Los padres tienen que estar presentes. Fundamental. Porque está difícil que un joven hoy en día, con todo lo que tú dijiste, la ansiedad, los desafíos que hoy enfrentan los jóvenes, la gran variedad de oportunidades que tiene, que al final marea y confunde. Antes era diferente, como tú mencionabas, bueno, te mandó a Estados Unidos y sentís la responsabilidad, pero hoy en día hay tanta cosa que el joven, si no tiene unos padres al lado, está difícil, tenemos que involucrarnos, ¿no? ¿Cómo está conformada tu familia? Padre, hermanos, ¿cuántos hermanos tienes? Nosotros somos 5 hermanos, 3 varones, 2 mujeres. Papá y mamá. Mi padre falleció hace una semana. No sé, te expreso mis condolencias públicamente también. Ya lo has hecho, yo lo sé. Y sí, lo que tú dices, los padres jugamos un valor esencial. Y mis respetos, por supuesto, las madres solteras o padres solteros que se la rompen y que no solamente trabajan duro y parejo, pero se toman el tiempo, ¿verdad? De poder estar con los chicos, de poder, como tú me contaste, jugar un juego de tenis donde te dio duro tu hijo, pero esos son momentos de oro en la vida de cada persona, de cada familia. Fui a jugar al tenis con mi hijo Franco, estoy buscando la pelota todavía, no la he encontrado. No. Pero fíjate que Perú es un país de deportes, lo conozco, y Perú ha tenido épocas de fútbol, que es, grandísimas selecciones de fútbol que daban clase. A mí me encanta el fútbol peruano, es un fútbol exquisito. Fútbol de salón. Pero Perú no es la excepción, que a Uruguay también le ocurre, a Argentina, a Brasil, países latinoamericanos, que los padres a veces ven al hijo, mirá qué bien que la mueve la pelota, este nos puede hacer millonario, este nos puede sacar de la pobreza, ¿no? Y se ha comprobado, y yo escucho a veces las entrevistas a jugadores de fútbol, no estudian, ¿no? Porque están tan concentrados en que van a salir de pobre con el hijo, que no lo motivan a estudiar, lo envían a... Y yo entiendo la importancia de salir de la pobreza, porque yo soy pobre y estoy en la lucha de salir. No estás solo, mi querido Pablo, me uno al club. Pero el punto es, ¿cómo peleas contra un sistema así? Vos sos un profesor universitario y vos querés que la gente estudie. ¿Cómo luchás contra un sistema que está implantado ya? Que no solamente es el fútbol que te alimenta ese monstruo que pelea contra vos, contra la educación, sino también tenés clubes, ¿verdad? Que andan, ¿cómo se dice? Recruiting, andan reclutando jóvenes de 10 años.
le compramos el hijo para que venga acá y que venga todos los días a practicar. A veces los mismos clubes promueven eso, que el chico deje de estudiar, ¿no? ¿Por qué? Porque el fútbol da dinero y da millones de dinero, pero tenés un joven de 32 años ya retirándose del fútbol, pero no sabe hablar. Por supuesto, sí, ¿Verdad? sí, claro. ¿Cómo luchás contra esos monstruos? Y menciono ese como hay varios más. Por supuesto, por supuesto. Mira que la lucha no es de un solo ángulo, ¿verdad? Estamos hablando de toda una sociedad, de la estructura educacional, de la estructura política, de la estructura religiosa, Sí, de la cultura, de la estructura analítica, económica, que los y pobres a veces no pueden llegar a estudiar. por supuesto. Entonces es un trabajo conjunto, y ahora con la comunicación y la tecnología, sí hacemos marketing para poder beneficiarnos económicamente, que está perfectamente bien, pero debemos tomar tiempo también para educar a esos padres que tú estás hablando, porque las estadísticas demuestran que el 1% lo van a hacer, ¿verdad? Sí, Es lo mismo acá, ¿verdad? Chicos que juegan fútbol que piensan que van a ir al NFL, ¿verdad? Es muy raro. Y atención, quiero dar un ejemplo. Aquí hay clubes de soccer privados que hasta $3.000 por año cobran por un niño. Yo sé, y es una tragedia. $3.000 al año. Y yo le pregunto a ese padre o madre que pagó esos $3.000 por ese hijo, por el fútbol, para el soccer, de ese año, ¿cuánto pagó para comprar un cuaderno o zapatos limpios para ir a la escuela? O siquiera una buena computadora, ¿verdad? Para que ¿Cuánto gastó? Pero gastan $3.000 en un club de fútbol. Y sí, eso es una tragedia lo que tú dices, y yo pienso que y también mucho tiene que ver los valores de fe, mi querido Pablo. Sí. Por eso te digo, los problemas que tú presentas se atacan de tanto ángulo, pero ¿qué haces con un padre que está, ¿verdad? Que con una madre, un padre más que una madre, si estás hablando del fútbol y del fútbol nuestro, ¿verdad? Pero cuando tú dices de fe, te estás refiriendo, a lo espiritual de la persona. Por supuesto, porque tú no vas a forzar y vivir tus sueños. Si no tienes una motivación. Si eres consciente del posible daño que le estás haciendo. Porque cuando un padre hace eso, le hace daño, claro, por supuesto. Y no solamente le hace daño al niño, se hace daño a él mismo. Porque vas a tener un padre frustrado. El otro día estábamos hablando con gente del consumo de alcohol en los jóvenes, y una experta estaba hablando de que el daño que le hace al cerebro que un niño a los 14 años comienza a consumir alcohol, por supuesto. En cuanto a la parte cognitiva, es decir, a la hora que empieza a estudiar el muchacho, si está tomando alcohol, es difícil que se concentre, su tema neuronal le va cambiando, no puede estudiar, no puede concentrarse, no memoriza lo que estudia, bla, 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 no aprende. Y ahí tenés otro dinosaurio que estás peleando, el consumo del alcohol y drogas en la juventud, el reparto fácil que hay en las calles, y que tenés un joven que quiere estudiar, pero que acá le están gritando más fuerte. No, pará, ¿qué vas a ir a estudiar? Veniste para acá, que acá hay alcohol, acá hay esto, acá hay lo otro, ¿verdad? Y eso es un dinosaurio grande también con quien pelear, ¿eh? Estás hablando de contextos culturales, ¿verdad? Entonces son arraigados de generaciones. Y Estados Unidos no es la excepción, hay mucha droga aquí. No, por supuesto. También tienes padres que van y van a celebrar y llevan al hijo y se van a tomar sus tragos, y eso está muy bien, qué macho, ¿verdad? Qué bueno. Cuando hay maneras, Pablo, y eso, pero nadie nos da un libro para ser padres, ¿no? ¿Verdad? Y no dice acá está el padre. Y cuando aprendes ya sos abuelo. Cuando aprendiste algo de padre, ya te convertiste en abuelo. Exactamente. Pero pienso, Pablo, yo tengo fe en el ser humano, que muchos de nosotros nos damos cuenta. ¿Sí? En el corazón nos damos cuenta que párala, ¿no? Ya no. Y eso, por eso requiere reflexión. Y cuando tenés más de un hijo, también ocurre que el manual que te sirvió con ese manual ya no caducó con el otro. Por supuesto, porque son diferentes también. Por supuesto, son mundos diferentes, por supuesto que sí, Pablo. Bueno, nos quedan pocos minutos y me gustaría dedicarlos, Alberto, a hablar un poquito de Alberto, ¿no? Y hacerte preguntas que tal vez no salen de lo común, de lo que hacemos
con nuestros invitados cuando venimos a hablar de un tema específico. Hoy fue la educación, obviamente, ¿no? Pero a mí me gustaría preguntarte, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que Alberto Puertas lloró? Uy, ayer. ¿Ayer? Ayer lloré. ¿Y puedo preguntar por qué? Ya por mi padre. Por tu padre, que falleció la semana pasada. Falleció la semana pasada. Pero fíjate que fue un sollozo un tributo a un gran hombre. ¿Ah, sí? Un gran hombre, un espacio que ya no está, pero a la vez en mi corazón hay celebración de su vida, porque fue un señor ejemplar. Mi padre fue un tipazo. Un tipazo. Un tipazo, un buen hombre, un buen esposo, un buen padre. El viejo era duro porque pertenecía a una generación donde la letra entraba con la sangre, pero fue un buen hombre. Otras épocas también. Pero fue y gracias por preguntarme que hable de mí. Y yo amo a mi padre por la manera en que amó a mi madre. Mira, eso para mí es oro. Es oro. Cuando Alberto Puertas se vaya, porque eres muy espiritual, entonces creo que hablar de la muerte entonces no tiene nada de malo, no. Aunque podemos ser los más espirituales o religiosos del mundo, pero cuando se nos acerca la parca, todo el mundo tiembla, ¿eh? No, nadie se quiere ir, Yo la muerte no le tengo tanto miedo, es quedarme atrapado, es como ir por una puerta, no hay que quedarte y todavía no puedes, todo el dolor. Pero en el caso que cuando partas, cuando se vaya Alberto Puertas de este mundo, ¿qué epitafio podrías escribir tú ahí en el lugar de descanso? ¿Qué te gustaría que diga? Que la gente vea, llegue y lea algo de ti. ¿Qué te gustaría que la gente leyera de ti? Buena pregunta. Epitafio es eso, un epitafio es eso, algo que se escriba en la tumba, ¿no? Alberto Puertas amó, sirvió, contribuyó y lloró. Y lloró. Es bueno llorar. Es muy bueno llorar. Cuando era niño fue una falacia con la que crecí, ¿verdad? Los hombres no lloran. Sí. Ahora que soy hombre, los verdaderos hombres lloran, mi querido Pablo. Es cierto eso, hay que llorar. Es terapéutico y saca para afuera. Por supuesto. El cuerpo grita lo que la boca calla. Amén. Hay que tener cuidado con Amén. eso. Amén. ¿Okay? Te voy a hacer un par de preguntas que simplemente requieren un sí o un no. Claro que sí. Un sí, puedes responder sí o no o paso. Okay. La primera pregunta es, ¿crees que Estados Unidos solamente los privilegiados estudian? No. Hoy en día la universidad es muy cara en los Estados Unidos. La gente se endeuda mucho para estudiar. ¿Es necesario hacer un cambio en el sistema educativo en los Estados Unidos? Se puede mejorar, sí. ¿Se puede mejorar? Sí. Muy bien. La política de Estados Unidos, mejor dicho, perdón, los partidos políticos de los Estados Unidos a menudo promueven cierto clasismo y empujan a que solamente cierta parte de la sociedad solamente estudie. ¿Crees que eso es así o es diferente? O puedes decir paso también, ¿sí o no paso? No, te la contesto. Fíjate, Pablo, he viajado al mundo en presentaciones, en todo, en muchas cosas, y sí, este país no es un país perfecto, pero este país es un país de oportunidades, es un país de muchas sangres, es un país de muchas culturas, de muchas nacionalidades, donde tú y yo podemos decir somos americanos, ¿verdad? Tú vas a Francia y puedes ser ciudadano de Francia y nunca vas a ser francés. Vas a Turquía, puedes tener la ciudadanía de Turquía, nunca vas a ser. Es cierto, no está diciendo. En este país sí puedes decir soy americano con sus defectos y con sus carencias. Sin embargo, da la oportunidad para mí encontrar a un gran Pablo y hablar con este señor periodista que escribió un gran libro, y me da oportunidad para mí haber podido desarrollarme académicamente sin temor a represalias o a inestabilidad política que podría destruir mi vida. No hay duda, mi querido Pablo, que hay muchas carencias, hay muchos desafíos en este país, pero donde no los hay.
Ya. Bueno, gracias por tus palabras también. Esto es un juego de preguntas también donde yo te pido que también me des la primera, con una sola palabra me respondas. Okay. Una sola palabra, en base a lo que yo te digo. ¿Sí o no? Ya. No, una sola, la palabra que te venga a la mente Okay. en base a lo que yo te digo. Okay. Por ejemplo, a ver, Harvard, Universidad de Harvard. Una sola palabra. Clase. Clasismo, muy bien. Vamos a decir inmigración indocumentada en los Estados Unidos. Desesperación. Muy bien, me gusta esa palabra, me gusta. Latinoamérica hoy en día. Tristeza. Perú. Desafíos. Muy bien. El fútbol en tu vida. Sabroso. La comida. Exquisita. Muy bien. La fe. Fundamental. Un alumno que se atrasa en la escuela. Un alumno que se atrasa en la escuela. Preguntas. Más específico, ¿por qué preguntas? No es necesariamente la flojera Okay. que hace que un muchacho se atrase en la escuela. Yeah. Hay muchos factores. Muy bien. Ya los hablamos. Depresión, Sí, claro. ansiedad, no sentirse que pertenece, Bien. ¿verdad? Tantos factores. Quizás adicción a juegos de video. Bien. Hay muchos factores. Y tenés que hacer preguntas. Y tenés que hacer preguntas. Bueno, preguntar el por qué, los por qué. Yo tenía 8 años y mi mamá me regaló un libro de tapa verde, Ajá. que nunca le voy a olvidar, siempre lo menciono, que se llamaba El porqué de las cosas. Ya. Y era un libro en español, Ajá. escrito para un niño de 10 años, Ok. y decía el porqué de las cosas, y decía, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué tal cosa? Ya. ¿Por qué la rueda de una bicicleta va para adelante cuando uno da pedal? Claro. Cosas así. Y ahí aprendí leyendo ese libro, gracias a mi mamá que me lo regaló, que para aprender hay que preguntar también. Por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso es parte del periodismo, el porqué de las cosas, ¿verdad? Una de las cosas que yo le digo a mis chicos Ajá. en mis clases es, ¿quieren saber cuál es la pregunta más tonta que ustedes me pueden hacer en la clase? Ajá. La que nunca me la hagan. Exacto. Sí. Homofobia. Pena. Muy bien. La política en los Estados Unidos. Controversial. Controversial. Polarizada, le agregaría yo. Si yo, Pablo Telechea, me hace esa pregunta, yo diría polarizada totalmente. Yo agregaría eso. Polarizada totalmente. Sí. La vida. Dolorosa y hermosa. Discúlpame. No, está bien. Dos, Pero son iguales. Sí. Son iguales. Dios. Todopoderoso. Muy bien. Y la última, Alberto Puertas. Un hombre con un corazón blandito. ¿Sos de corazón blando? ¿Te consideras corazón blando? Me considero un oso de peluche. A esta edad, Pablo, no hace 20 años. A esta edad. Un teddy bear. Un teddy bear. Bueno, Alberto, hemos llegado al final del programa. Hemos tenido una conversación fantástica. Gracias. Yo te agradezco muchísimo por tu genuinidad, por tu sinceridad, por la iluminación que nos diste hoy. Hay muchísimas cosas que dijiste que nunca yo lo había pensado de esa manera a la hora de hablar de educación. Y eso me abrió la mente en muchas cosas, como padre, como comunicador, y te agradezco muchísimo. Invitados como tú son los que necesitamos tener en las radios hispanas, en las radios y en las cadenas. Gracias, Pablo. Hispanas de Estados Unidos. Mi agradecimiento personal a ti por lo que tú eres, por lo que tú vales también hacia nuestra comunidad acá en Utah. Tú sabes, somos latinos y estamos acá para contribuir, y tú eres uno de los que contribuyen. No, es un placer. Bueno, 15 años haciendo radio, seguimos haciéndolo. Sí. Y los micrófonos siempre están abiertos aquí en nuestro programa, ¿verdad? Te pregunto, ¿este es uno de Carlitos Gardel o de qué es el tango? Este tango se llama Libertango, de Libertango. Astor Piazzolla. Ah, mira, qué lindo. A mi viejo le encantaban los tangos, ¿no? Yo escucho este tango y me imagino en las luces de Buenos Aires. ¿De verdad?
Las de Montevideo, por supuesto, ¿verdad? Claro, Pero hay un trasfondo de toda esta canción, porque mi padre era músico de tango. Mira. Entonces yo escuchar esto, mi padre ya falleció también, me lleva, me transporta. Y es una canción que lleva a la reflexión, a pensar en la vida, cuál es el rumbo que tengo que tomar. Fíjate, qué interesante, ¿no? Todo eso, ¿no? Pero Alberto Porta, te agradezco por haber pasado por los micrófonos, lo que más importa. Esta entrevista queda grabada, va a estar en YouTube, va a estar en Facebook. Okay. Gracias a nuestro técnico, que es Kirk Koenig, que es fantástico, hace maravillas con las computadoras. Okay. Pero gracias y hasta una nueva oportunidad. Un placer, Pablo. Tú me dices, a la orden. Claro que sí. Muchas gracias, amigos. Nos despedimos aquí en Lo que más importa. Nuestro invitado de hoy de entrevista de vida, Alberto Porta. Bye bye.